Buenos días, mi nombre es Pablo Jesús Longone, pertenezco al grupo de simulación y mecánica estadística de sistemas complejos, INFAP CONICET Universidad Nacional de San Luis. Este trabajo está hecho en colaboración con Antonio Ramírez Pastor y colaborador externo Ángel Martín Martínez de la Universidad de Valladolid, Grupo de Altas Presiones. Este trabajo tiene como título Estabilidad y distorsión en clatratos hidratos de metano, dióxido de carbono y etileno, un estudio mediante un modelo de gas de red en 2 dimensiones y simulación de Monte Carlo. Descripción del fenómeno. Clatratos hidratos. Los clatratos hidratos son compuestos de inclusión, no estequiométricos, formados por estructuras de agua congelada. Estas estructuras forman cavidades. Dentro de las cavidades se alojan los gases y se le llama especies huésped. Entre los gases más comunes tenemos el metano, el dióxido de carbono, el etileno, el hidrógeno, el xenón, el neón. ¿Cuáles son las condiciones de formación? Altas presiones y bajas temperaturas. Especialmente estos sistemas los podemos encontrar en el fondo de los mares entre 500 y 2000 metros de profundidad. De acuerdo a la especie que alojan, esa es el tipo de estructura que van a formar. Nosotros vamos a estudiar particularmente la estructura S1. Cada celda unitaria está compuesta por 6 cavidades grandes y 2 cavidades pequeñas. Las cavidades grandes tienen más moléculas de agua y las cavidades pequeñas tienen menos. Y estas cavidades están formadas por pentágonos y hexágonos. Antecedentes. Hay muchos trabajos, entre ellos el modelo teórico de Van der Waals-Plateau, que calcula líneas de coexistencia, presión versus temperatura, simulaciones de Monte Carlo en 3 dimensiones con paquetes comerciales, simulaciones de dinámica molecular en 3 dimensiones o combinación dinámica molecular y Monte Carlo. Estas simulaciones se utilizan mucho en las ciencias de la ingeniería, de petróleo, ingeniería química. La consecuencia es que tienen demasiados parámetros, costo computacional alto, simulaciones con estructuras fijas, poco análisis de estabilidad y distorsión de la estructura. Cuando me refiero a esto que está marcado en rojo, quiero decir que cuando la especie huésped, es decir, el gas, está dentro de la cavidad se deforma o se distorsiona, o muchos dicen transpira. Hay poco análisis en la literatura de la estabilidad y la distorsión de estas cavidades. Entre los trabajos, entre las personas más referentes existen Papadimitriou, son unos griegos que realizan simulaciones de Monte Carlo y dinámica molecular. En este trabajo estudian la capacidad de almacenamiento en estructura fija para el hidrógeno. En todas las simulaciones, en 3 dimensiones, ¿no? En todas las simulaciones y además modelos teóricos siempre se consideran estructuras de agua congeladas vacías, idealmente estables y fijas, y luego se le hace un proceso de absorción-desorción. Motivación del presente trabajo. ¿Qué sucede si realizamos una simulación de Monte Carlo a través de un modelo de gas de red simple con distorsión en 2 dimensiones? ¿Qué se podría lograr? Disminuir el número de parámetros, disminuir el costo computacional, realizar un análisis de influencia de la deformación y estabilidad de estas estructuras. ¿Se puede sacar alguna conclusión física de estos sistemas reduciendo la dimensionalidad? Vamos a nuestro modelo. Acá tenemos la estructura tipo 1 de gas formada por 8 celdas unitarias, donde cada pelotita roja que se ve ahí es una molécula de agua. Si esta estructura la comenzamos a girar en distintas posiciones y trazamos, la cortamos con distintos planos celestes que se ven ahí, cuando miramos la cara de esos planos siempre vemos las mismas caras. Es decir, todos los planos son equivalentes en la estructura S1, es decir, tiene mucha simetría. Entonces lo que se hace, se estudia y se observa solo una cara de ellos. Identificamos rápidamente los hexágonos, donde cada punta de los hexágonos hay una molécula de agua. Identificamos las cavidades pequeñas y las cavidades grandes. Luego, esta superficie que vemos, esta cara, puede representar la estructura S1 del hidrato clatrato en 3 dimensiones. Entonces lo que hacemos directamente es un mapeo de esta cara a un gas de red en 2 dimensiones. El modelo de gas de red es una red triangular
que está formada por monómeros previamente absorbidos. Los monómeros representan las moléculas de agua. Esos monómeros forman cadenas y los espacios entre esas cadenas dan origen a las cavidades de agua, cavidades pequeñas y cavidades grandes. También existen los sitios O. Los sitios O se debe a una molécula de agua que pasa justo por debajo de ese plano, pero no tiene sentido considerarlo como una molécula de agua como tal. Esta es una red de conectividad 6, tiene 3 direcciones posibles, 6 sentidos. En el caso de absorber una molécula de metano, sabemos que tiene geometría tetraédrica, y si se absorbe sobre una red, lo más probable es que se absorba de esta manera, siempre la base. Entonces la representamos con esta configuración que tiene acá, tipo triangulito. Estas son las interacciones. Acá se puede ver el hamiltoniano, que es un hamiltoniano tipo Ising, y realizamos una simulación de Monte Carlo en el gran canónico. Luego lo que hicimos fue identificar las cavidades pequeñas y la cavidad grande dentro del modelo de gas de red y la configuración más estable, y definimos el tita cavidad, que es el número de moléculas absorbido por unidad de cavidades. Cuando esta variable vale aproximadamente 1, tengo una molécula por cavidad. Si vale más que 1, tengo más de una molécula por cavidad. Luego definimos el grado de deformación, que me da en cuenta un poco la distorsión de estas cavidades. El grado de deformación lo podemos calcular directamente como el número de moléculas de agua que se están moviendo, o número de sitios O, más dividido el número de moléculas de agua fijas más el número de sitios O fijos. Acá tenemos dos moléculas de dióxido de carbono y sus configuraciones. La molécula de dióxido de carbono es una molécula lineal, entonces la representamos con 3 sitios consecutivos a lo largo de una dirección. En realidad puede estar en 3 direcciones posibles en esta red. Otra cosa importante es el tamaño y las interacciones laterales de las especies huéspedes. Se sabe por los experimentos, por los radios de Lennard-Jones o los radios del potencial de Chiara. El potencial de Chiara y el de Lennard-Jones son potenciales que se utilizan en los modelos teóricos, principalmente el de Van der Waals-Platteus. Ahora, se sabe que el tamaño de la molécula de dióxido de carbono es aproximadamente el doble que la de metano. Entonces, bueno, nuestra red representa esta situación donde a lo largo de una dirección el dióxido de carbono ocupa 2 constantes de red y el metano ocupa solo una constante de red. Lo que tiene que nosotros no podemos utilizar directamente el potencial de Chiara o Lennard-Jones. Lo que usamos es el pozo del potencial y usamos una regla de mezcla que se llama regla de Lorentz. Es el producto de las especies que están interactuando, raíz cuadrada por un valor experimental. Luego eso lo dividimos el número de sitios que está ocupando. Con esto lo que hacemos es discretizar todo el sistema, inclusive las interacciones. Resultados. Como resultado tenemos el hidrato clatrato de metano. En el eje de la Y tenemos el grado de deformación con su correspondiente energía libre calculada por integración termodinámica para diferentes temperaturas. Y abajo el cubrimiento de cavidades. A medida que aumenta el cubrimiento de cavidades, el grado de deformación va disminuyendo. También podemos ver que el grado de deformación aumenta a medida que las temperaturas bajan. Esto significa que las interacciones laterales son cada vez más fuertes. Hay un resultado muy interesante. Vemos que los mínimos del grado de deformación coinciden con los valores mínimos de la energía libre. Y estos valores coinciden con una molécula por cavidad, que es la condición más estable del hidrato clatrato de metano e inclusive otros hidratos con tamaño no tan grande. Para el caso del dióxido de carbono también tiene el mismo comportamiento que vemos aquí. Acá tenemos la configuración del hidrato clatrato de metano. Acá otra gráfica donde vemos el hidrato clatrato de dióxido de carbono y el hidrato de clatrato de metano en el grado de deformación versus tita cavidad. Vemos que el hidrato de clatrato de dióxido de carbono deforma más que el hidrato de clatrato de dióxido de carbono, pero ambos tienen un mínimo cuando existe una molécula por cavidad. Como existe una molécula por cavidad y esa molécula por cavidad coincide con los mínimos valores de energía libre, a esos mínimos valores de energía libre está asociado un potencial químico, una presión y una temperatura. Con esto podemos armar un diagrama de fase. Acá están los diagramas de fase. En nuestro caso es beta mu en función
de la temperatura, tanto para el hidrato de metano como para el hidrato de dióxido de carbono. A la derecha vemos un modelo del diagrama de fase para el hidrato de metano, un modelo teórico de Yuan He, donde cualitativamente se ve que son similares al nuestro, y luego vemos un diagrama de fase para el hidrato de dióxido de carbono que cualitativamente también es igual que nuestro modelo. También cuantitativamente en el rango de temperaturas coinciden bastante bien. En el rango de presiones no los podemos comparar todavía porque nosotros tenemos potencial químico y ellos tienen presión. La diferencia acá es que los modelos y los experimentos calculan líneas de coexistencia, líneas de primer orden, mientras que nosotros lo que tenemos son líneas correspondientes a valores de energía mínimos, energía libre mínimos. Por otro lado, muy recientemente, ahora en este año 2020, hicimos un trabajo para el clatrato hidrato de etileno, una molécula que tiene muchas aplicaciones y una molécula mucho más compleja y más grande, con el siguiente Hamiltoniano. Esta molécula hicimos 2 grados de aproximación. El primer grado de aproximación, un grado de aproximación gruesa y un grado de aproximación fina. El grado de aproximación gruesa tiene mucho menos interacciones, y el grupo de aproximación fina tiene en cuenta todas las interacciones. Acá tenemos el resultado para el grado de aproximación fina, ¿no? Es donde tenemos el grado de deformación y su correspondiente energía libre como función de el tita cavidad. Vemos que el mínimo de formación aquí también coincide con los valores mínimos de energía libre. La diferencia es que se da entre el 30 y 40% de cubrimiento. Esto está bien, coincide perfectamente con los experimentos, porque el clatrato de etileno no se llena nunca por completo. Es decir, siempre hay cavidades vacías, lo cual tiene sentido, y esto satura entre el 50 y el 60%, que coincide perfectamente con los experimentos. Por otro lado, tuvimos un referato bastante intenso y muy bueno que nos sirvió, donde nos pedía, bueno, si su modelo realmente funciona, compárenlo con los experimentos. Entonces tuvimos que pasar el potencial químico a presión. Para eso utilizamos la corrección del potencial químico para un gas ideal en un modelo de gas de red, con un solo parámetro de ajuste que está relacionado con el radio de Lennard-Jones de la molécula, y nosotros relacionamos con la dimensionalidad y la conectividad de la red. Acá se puede ver los experimentos para el hidrato de etileno. Acá hay un modelo en Matel-Lachute que es un referente, está bastante alejado. Luego en el 2018 hizo un modelo más completo donde sus resultados coinciden perfectamente con los experimentos, y acá están nuestras 2 aproximaciones, donde el modelo de grado fino es el que más se adapta. Ahora, en el rango de temperaturas nosotros tenemos una coincidencia bastante buena con los experimentos. En el rango de las presiones nuestra curva está corrida un poquito hacia arriba. Acordémonos que es un modelo de 2 dimensiones y tenemos que juntar varias cosas, pero funciona bastante bien y cualitativamente tiene el mismo comportamiento también. La diferencia es que tanto los experimentos como los modelos calculan líneas de coexistencia, y nosotros lo que tenemos es una región inestable, una línea que separa región inestable de región estable. Los últimos resultados nos han pedido comparaciones con modelos más complejos. Acá hay un modelo de CISOP para el metano, el hidrato de metano con deformación, que es la curva roja, y este es nuestro modelo de gas de red, donde el acuerdo es realmente muy bueno. Por otro lado, acá tenemos una isoterma de absorción, otro trabajo para el hidrato de metano, donde la isoterma va entre 0,8 y 1, es decir, a altos cubrimientos, y vemos una curva verde, una curva blanca y una curva con estrellas. Esos son resultados de distintos autores de distintas simulaciones. La curva azul y los puntos rojos son puntos experimentales de la isoterma de absorción, calculado por espectroscopía de Raman, y nuestra aproximación, nuestro modelo, son la curva negra que pasa por encima de los experimentos con nuestro parámetro de ajuste. Por último, lo último que se está realizando es el estudio del intercambio de CO2 por metano dentro de las estructuras S1. En depósitos marítimos, ¿no?, de metano se está inyectando dióxido de carbono y se está liberando metano.
el metano se libera para almacenar y el dióxido para ocupar para combustible, y el dióxido de carbono es no deseado, entonces se almacena, y como es mucho más estable, sus interacciones energéticas con el agua son más estables, además su energía libre es más estable, queda atrapado en estas estructuras. De esto hay muchos trabajos, pero la mayoría argumentan que el desplazamiento del dióxido de carbono por el metano en esta estructura es por cuestiones energéticas. Nosotros fuimos un poquito más allá. Lo que hicimos fue realizar una mezcla de dióxido de carbono y metano a composición 0,5 y eliminamos por completo las interacciones. Los pusimos en igualdad de condiciones, sin interacciones. Y de luego calculamos la isoterma, y por integración termodinámica calculamos la entropía por sitio en función del tita cavidad. Lo que se puede observar es que las cavidades con dióxido de carbono se llenan en mayor cantidad que las cavidades que tienen metano, y inclusive justo en el 40 y en el 60%, que para nosotros el 60% significa ocupación de cavidades grandes, le corresponde al dióxido de carbono, y 40% le corresponde a las cavidades pequeñas, por lo tanto le corresponde, como vemos ahí, al metano. Entonces quiere decir que el dióxido de carbono se fue a las cavidades grandes, sin interacciones, y el metano a las cavidades pequeñas. Y en todo el rango del cubrimiento, el dióxido de carbono, la entropía del dióxido de carbono gana por encima de la entropía del metano. ¿Qué significa esto? Para nosotros no es solamente una cuestión energética, sino más bien hay una cuestión configuracional. Es decir, hay una fuerza entrópica importante del dióxido de carbono que tiende a irse a las cavidades más grandes, que son de mayor cantidad. Entonces puede maximizar su entropía. Entonces espontáneamente, naturalmente, el CO maximiza su entropía. Como consecuencia ocupa las cavidades más grandes, hay mayor cantidad, y le permite diferentes formas de ubicarse. Debido a este proceso, el CO2 ocupa más cavidades o desplaza al metano. Como conclusión, así rápido, lo hemos dicho durante todo el camino, pero decimos que la discretización del espacio, la conectividad de la red, la reducción de la dimensión del sistema capturan la esencia de los fenómenos de distorsión y estabilidad en los hidratos clatratos ocupados por moléculas huésped. Desde ya, muchas gracias.